ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíes, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No voy a negar lo que diste, no voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Pues la luz, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección. y si es a tu lado, El futuro se ve mejor. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte y no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando
se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Jesús, eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy.
Hola, hola 412, ¿cómo están? Qué buena oportunidad que podemos encontrarnos otro sábado más. Y esta semana comenzamos el capítulo 6. Es el último capítulo de esta carta de Pablo a los Efesios. Y en esta oportunidad vamos a ver desde los versículos 1 al 9. Esta semana tenemos a dos expositores. El primero nos va a responder a la pregunta relacionada a los versículos entre el 1 y el 4. La pregunta y el versículo dicen lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué significa obedecer a los padres en el Señor? ¿Por qué obedecerlos es justo? Explicar qué es honrar a los padres. ¿De qué manera los padres demuestran su sujeción en sus hijos? Si hay algo que el diablo ha estado intentando destruir desde el principio, eso es la familia. El primer homicidio se dio en un ámbito familiar. Familias fuertes dan como resultado una sociedad fuerte. Hoy vemos un montón de problemas en nuestra sociedad que si escarbamos profundo descubriremos son el resultado de familias destrozadas. Como cristianos tenemos que entender que la familia es un regalo de Dios. Y como a todo regalo de valor, tenemos que disfrutarlo y protegerlo. Dios en su palabra nos da principios para cuidar de este regalo y para disfrutarlo plenamente. A los hijos nos dice que tenemos que obedecer a nuestros papás. Pero yo vivo solo con mi mamá. Pero yo vivo con mis abuelos. Pero mi papá es pelado. Bueno, podemos poner un montón de peros ante este mandamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender el principio espiritual que encierra. En primer lugar, obedecer, que tiene que ver con escuchar y entender. Como cuando obedecemos a Dios, primero ¿qué hacemos? Escuchamos lo que nos pide, entendemos qué significa y después lo ponemos en práctica. En segundo lugar, a nuestros padres, es decir, la figura de autoridad de nuestro hogar. Tal vez en tu caso no son dos, o no son tus padres, pueden ser tíos, abuelos, padres adoptivos. Y en tercer lugar, la Biblia dice en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, la máxima figura de autoridad en cualquier ámbito es Dios. Incluso en tu trabajo, tu jefe está subordinado a Dios. Esto significa que no debemos obedecer si alguien nos ordena hacer algo o espera que actuemos de una forma que sabemos es contrario a lo que Dios enseña. Actuar de esta manera es justo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que puso esa figura de autoridad en nuestra casa. Y si la respetamos, lo estamos respetando a Él. Además, esto es parte de la ley de Dios. ¿Y qué puede ser más justo que obedecer la ley de Dios? La palabra honra significa literalmente valor o peso. Honrar es darle a algo el valor que merece. Honrar a nuestros padres. Pero yo vivo con mis abuelos. A la figura de autoridad de nuestro hogar. Significa valorarlos. ¿Cómo lo hacemos en forma práctica? En primer lugar, haciéndoles caso. Ahora, muchos de nosotros ya somos un poco grandes y esto de hacerle caso a tu mamá suena como un poco... como que ya somos un poco más independientes. Walter, ¿te lavaste los dientes? No. Anda, lávate los dientes. Anda, lávate los dientes. Bueno, y voy, no te enojes. Tengo que resolver una cosita que surgió. Ahí vengo, Como les decía, además de obedecerlos, también honramos a nuestros padres compartiendo tiempo con ellos, escuchándolos, hablando bien de ellos, siendo detallistas, en fin, haciéndoles ver lo importantes que son para nosotros. Cuando leemos padres no hagan enojar a sus hijos, capaz nos imaginamos esto. Hijo, ¿podés sacar la basura? No me hagas enojar, madre. Pero para mí no se refería a eso. Dios le confió a los padres o a la figura de autoridad en el hogar a sus hijos, para cuidarlos, criarlos, amarlos, educarlos, desarrollar todo el potencial que está en ellos y que puedan crecer de forma integral. El objetivo de educar a un hijo no es que logre alcanzar los sueños frustrados del padre o que cumpla con sus expectativas o con sus ambiciones, sino que crezca siendo la persona que Dios espera que él sea. Por eso, cuando un padre corrige a un hijo, lo tiene que hacer con amor, no dejando fluir desenfrenadamente sus emociones, sino ejerciendo dominio propio. Imagínense que en la época en la que Pablo escribió esto, los padres eran casi como los amos de la casa. Y que un tipo duro de eso se ponga a pensar que tenía que tener en cuenta los sentimientos de sus hijos, era algo así como...
La idea de este último punto no es que vayamos con la Biblia a nuestros papás exigiéndoles que no nos hagan enojar, y menos si nuestros papás no son cristianos. La intención de la palabra siempre es que la apliquemos primero a nosotros. Así que dejemos de hacer enojar a nuestros hijos, o en el caso de que todavía no los tengamos, y aunque recién sean un pensamiento, en una idea, dentro de una nebulosa, tengámoslo en cuenta para un futuro. Walter, ¿sacaste la basura? Me tengo que ir. Que Dios los bendiga. Ay, vos, no. No me hables con ese tono. Siempre lo mismo vos. Mucho videíto, pero en casa no haces nada. Al final, la verdad... Muchas gracias, Walter, por lo expuesto, y ahora recibimos a nuestro próximo expositor, quien va a dar respuesta a la pregunta basada en los versículos 5 al 9. Y el versículo y la pregunta expresan lo siguiente: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como los esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. ¿A qué se refiere obedecer con temor y temblor a los jefes empleadores? ¿Qué significa servir al ojo? Dé ejemplos concretos. ¿De qué manera demuestra su sujeción un jefe, empleador, dueño en sus empleados? Dé ejemplos concretos. Muy buenas, 412, ¿cómo están? Perdónale, te robé el saludo. Y siguiendo con el estudio de Efesios, vamos a ver qué significa realmente esto de poder obedecer con temor y temblor, ya sea aquellos que sean nuestros jefes o empleadores. Por un lado, cuando hablamos de temor, sabemos que principalmente hace referencia al respeto, a la forma en que tratamos y nos dirigimos a la otra persona, en este caso teniendo en cuenta que esta persona es jerárquicamente superior a nosotros. Y por otro lado, cuando hablamos de temblor, tiene que ver con la forma en la que actuamos, ya sea con las intenciones o también la atención que ponemos en las cosas que hacemos, ya que hay que tener en cuenta que esto tiene consecuencias y repercute tanto en nuestra situación laboral como también en las personas que comparten el entorno en el que estamos. Y la clave de esto está en lo que dice al final del versículo 5, que dice: con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces lo que Dios nos quiere decir acá es que debemos comportarnos de la misma forma que lo haríamos con Él, asimismo con nuestros jefes o con nuestros empleadores, teniendo esa misma atención, esas mismas buenas intenciones, con el mismo respeto y también dedicación. Porque ahí es donde Dios marca la diferencia, en que el servicio a Él y la obediencia no solamente depende de lo que hagamos quizás dentro de un templo o en un horario determinado, sino que es un completo, es el total de nuestras vidas, y en este caso lo muestra a través del trabajo. Por otro lado, sobre lo que es servir al ojo, ya la frase más o menos dice por dónde va y tiene que ver con qué cosas y cómo hacemos estas cosas cuando nos están viendo o tenemos el ojo en la nuca. Como por ejemplo, algo muy común quizás es el horario, cuando tal vez es algo que no se revisa mucho o no hace falta registrarlo, entonces por eso uno llega más tarde innecesariamente. Otra cosa también tiene que ver con hacer las cosas que nos corresponde pura y exclusivamente eso, cuando tenemos la posibilidad de quizás ayudar a otro o colaborar en otra cosa. Otro ejemplo puede ser en cómo hacemos las cosas cuando nos están viendo, que le ponemos quizás más actitud, más dedicación, pero cuando no nos están observando lo hacemos así nomás, total, sabemos que nadie se entera. U otro ejemplo puede ser en cómo cómo interactuamos con otros, cómo les hablamos, de qué forma nos tratamos, que quizás puede cambiar cuando nos están mirando o no. Porque Dios nuevamente en esto también viene a marcar la diferencia, diciendo que hacer estas cosas y que solamente quedarse en este plano tiene que ver con agradar a los hombres, con solamente conformar al ojo humano. Sin embargo, cuando hacemos las cosas teniendo en cuenta que nuestro servicio está enfocado en Dios, es que entonces podemos lograr ser buenos siervos de Dios estando cumpliendo su voluntad. Y por otro lado, dando vueltas a los roles y respondiendo a la pregunta sobre de qué forma quizás un jefe, empleador o dueño o superior demuestra su sujeción a los empleados, podemos ver lo que dice al principio del versículo 9, que dice: y vosotros,
haced con ellos lo mismo. Es decir, actuar de la misma forma, con temor, con temblor, y también buscando ser siervos de Dios cumpliendo su voluntad y no tratando de agradar al ojo humano o a los hombres. Y ejemplos de esto puede ser como por ejemplo buscando que pagar los sueldos correspondientes según el trabajo y también en tiempo y forma. También quizás otro ejemplo es cómo se los trata, no usando esta cosa de superioridad, sino que puede hacer un trato de igual a igual, obviamente conservando los lugares de cada uno, pero no buscando humillar o denigrar. Otra cosa también puede ser estar atentos a las peticiones que haya o las necesidades, en el que quizás necesita horarios más flexibles o quizás un sueldo diferente o según las necesidades que vayan surgiendo a cada uno. Y otro ejemplo también muy importante que también lo nombra en el versículo 9, que dice dejando las amenazas, es decir, dejando de lado esta cosa de que si no te portas de esta forma te despido, si no haces esto te despido, no tratando a las personas o los empleadores bajo coerción de que si no hace tal cosa pasa esto, sino que realmente todo puede ser charlado y puede ser manejado siempre en buenos términos. Pero mucho más allá del lugar que podamos llegar a ocupar o de lo que podamos llegar a ser, a lo que Dios le interesa es nuestro corazón. Por eso es que al final del versículo 9 dice, para Él no hay acepción de personas, es decir, no hay acción o no hay lugar o posición que pueda llegar a estar por encima de lo que Él mira en nuestro interior y nuestras intenciones. Porque al fin y al cabo nosotros respondemos a Él, nosotros estamos acá gracias a Él y respondemos y hacemos conforme a su voluntad. Así que podamos buscar eso que es sumamente importante. Así que 4:12, los despido con esta sensación térmica de 120 grados y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos. Muchas gracias Tommy por lo expuesto y ahora te invito a que puedas poner tu atención y preparar tu corazón porque Dios tiene un mensaje especial para vos en el resto de la noche a través de la vida de nuestro pastor Ernesto Turovsky. Hola, ¿cómo están apreciados 412 jóvenes de la Iglesia Jesús es el Camino? Un saludo a todos ustedes y también a todos los amigos que están participando con nosotros de esta serie de estudios acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y ya estamos prácticamente terminando, ya estamos iniciando el capítulo 6, el último de los capítulos de esta epístola. Y bueno, seguimos siendo bendecidos a través del estudio de la palabra de Dios, de la carta del apóstol Pablo y además, por supuesto, no solo en cuanto a conocimiento un poco mayor, más profundo, más exhaustivo, sino también por medio de la aplicación, especialmente de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Así que es una bendición poder compartir nuevamente este estudio, ya estamos en las postrimerías. Bueno, y antes de pasar al estudio en sí mismo, por supuesto, deseo que hayas pasado una muy preciosa celebración de Navidad en tu casa, en tu hogar, con los tuyos, con tu familia, sobre todo bajo la bendición, el cuidado de Dios. Así que le damos gracias y gloria a nuestro Padre Celestial por enviar a Jesucristo a nacer, a desarrollar su ministerio, dar su propia vida, vencer a la muerte a través de la resurrección y hoy está nuevamente allí a la diestra del Padre en la gloria reinando por los siglos de los siglos. Así que gracias por todo lo que por todo lo que su vida ha significado para todos y cada uno de nosotros. Y bien, el libro de Efesios, como estamos viendo, está desarrollando entonces una serie de enseñanzas acerca de lo que es la vida en Cristo. Está haciendo siempre un contraste, está marcando la diferencia entre lo que es una vida apartado, alejado de Dios, sin conocimiento de Él o sin vínculo con Él, y otra vida que efectivamente ha establecido ese vínculo personal y ha recompuesto esa relación rota por el pecado a través de lo que Cristo hizo precisamente allí en la cruz. Y nos está diciendo que esto es muy distintivo, es característico, la vida en Cristo es característica. Y aquí está mencionando también que al nacer de nuevo en Cristo adquirimos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Pero eso hace que se recreen y se renueven todas las cosas, y particularmente nuestros vínculos también. Por eso ahora los vínculos, estos nuevos vínculos, las nuevas formas de relacionarlos, tienen que ver con que somos discípulos, seguidores del Señor. Ya no lo hacemos en los parámetros, los criterios, las formas
que el mundo lo hacía o que nosotros lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Ahora vos y yo, porque estamos en Cristo, debemos también relacionarnos con los demás de determinada manera. Y Pablo lo aplicó, como ya hemos introducido, al matrimonio, el vínculo entre hombre y mujer. Ahora lo va a hacer a la familia y a las relaciones y vínculos laborales. En las relaciones familiares, filiales, padres, hijos, y a las relaciones laborales, empleado, empleador y allí. Ya hemos visto que lo que caracteriza a todos los vínculos tiene que ser la sujeción. Ya hemos determinado lo que es la sujeción, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de la autoridad que tiene una persona. Y sabiendo que esto todo proviene de Dios, toda autoridad le viene de Él, y Él está delegando y concediendo autoridad a distintas personas. Allí están el esposo y la esposa, por eso siempre hablo de sujeción mutua, y también están entonces padres e hijos. Hay que también ejercer esa autoridad y mantener esa sujeción mutua de la manera correcta, y Pablo lo está explicando aquí. Y también las relaciones laborales, empleados, empleadores, jefes y empleados, subalternos, etc. Todos ellos, sobre todo porque somos de Cristo, deben estar caracterizados por la sujeción. Siempre que así lo hacemos, es poner nuestra vida bajo bendición. Siempre que vivimos de acuerdo al diseño de Dios, entonces nos ponemos bajo su bendición también. Siempre que nos apartamos de esto e introducimos cualquier otra norma o criterio, por supuesto estamos restando o quitando esa bendición, y podríamos estar llegando incluso a generar consecuencias importantes, negativas, sobre nuestras vidas, nuestros entornos, nuestros vínculos, etc. Así que es preciso, es necesario que vos y yo sigamos prestando atención a la que la palabra de Dios nos llama, nos invita en cuanto a manera de vivir, para que vos y yo estemos andando en este camino del Señor de la manera correcta, de la manera digna, decía Pablo, para que entonces no solo estemos agradando a Dios, sino también siendo bendecidos. Pues bien, estamos aquí entonces ahora aplicando lo de la sujeción, esto es práctico, a los vínculos familiares, y ahora los vínculos filiales, las relaciones filiales. Vimos lo que era esposo-esposa, ahora va a hablar acerca de padres e hijos. Recordá, siempre está enfatizando los deberes, las responsabilidades y el compromiso que cada uno tiene como parte de estos vínculos y de estas relaciones filiales. Así que vos y yo tenemos que pensar primero en esto antes de apelar a nuestros derechos y a lo que nosotros queremos hacer o lo que nos está permitido hacer. Bueno, la desobediencia a los padres en este tiempo, en esta sociedad de hoy, es el signo de una sociedad decadente en la cual estamos viviendo. Una sociedad que vive sin tener en cuenta a Dios en su vida. Así que aquí está una de las señales. La destrucción y la dispersión de la familia, del contrato matrimonial, el menosprecio, el rechazo, la rebeldía frente a cualquier tipo de autoridad, como ya hemos estado describiendo en los encuentros anteriores. Pero ahora entonces destaca y enfatiza los deberes y las responsabilidades que tenemos los hijos. Y sobre todo siempre tenemos que tener en cuenta que estos deberes y responsabilidades y compromisos ante Él, ante Dios. Allí está Dios detrás de esas autoridades que tenemos, incluidos nuestros padres. Así que no respetarlos, no obedecerlos y rechazar, rebelarnos a la autoridad que tienen nuestros padres sobre los hijos, pues entonces es hacerlo a Dios, es hacerlo ante Dios. Así que debemos tener mucho cuidado de esto también. Precisamente en aquel tiempo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, las sociedades eran realmente crueles. Y como ya hemos visto, no solo de las mujeres, ahora también de los niños, había una crueldad extrema hacia ellos. Déjame marcarte 2 o 3 cosas muy importantes. Una de ellas era el abandono de aquellos bebés que no habían sido deseados. Bueno, hoy en día estamos asistiendo a lo mismo. Ya ves que esto del aborto no es nada nuevo, tratar de legalizar o despenalizar el aborto. Bueno, en aquel tiempo no existiría el aborto, o existiría por otros medios, no lo sabemos, al menos no en los términos médicos o científicos que hoy en día podemos contar.
Pero si no era a través de un aborto, apenas nacidos se les daba muerte o se les abandonaba, lo cual es prácticamente lo mismo, es exponerlos a la muerte. De tal manera que incluso, fíjate que se daba muerte a aquellos niños que eran defectuosos o que, bueno, tenían alguna dificultad, alguna deformidad, es que se les daba muerte. Y es más, un padre tenía el derecho de poder vender a su propio hijo como esclavo. Así que fíjate la desvalorización, la deshumanización que había en aquella época. La vida parece que valía poco, al menos para las mujeres y los niños, probablemente para los adultos también. Ahora es Cristo quien viene con esta enseñanza disruptiva, dijimos, revolucionaria, y pone y ofrece criterios nuevos, normas nuevas, una ética diferente, una manera de vincularse distinta para el progreso de toda una sociedad, para que una sociedad pueda prosperar con bienestar. Bueno, por eso entonces se está dirigiendo de esta manera tanto a hijos como a padres. En cuanto a los padres, les dice que ejerzan cuidadosamente la autoridad que Dios les había dado, esa autoridad que Dios les había concedido. Sean cuidadosos porque iban a tener que dar cuenta ante Él. Les dice que lo hagan con toda delicadeza, con mucho cuidado, con mucha atención. Y dice que precisamente deben hacerlo sin provocar a los hijos al enojo o a la irritación, es decir, no hacer nada que les pudiera causar esto. No implica estar a la merced de los caprichos de los hijos. Debieran ellos, sí, dice, criarlos con disciplina. Disciplina, habla claramente, y amonestación. Esto es poner límites a los hijos, poder guiarlos hacia el Señor, poder mostrarse ante ellos como ejemplo de una vida, de un discípulo de Cristo, de alguien que lo respeta, reconoce y honra a Él y se sujeta a su autoridad. Así que es difícil que un padre que no se sujeta a la autoridad de Dios pretenda luego que sus hijos se sujeten a su autoridad. Probablemente la trata de imponer y sea por la fuerza. No obstante, aquí encontramos también los consejos para los hijos. Esto nos cabe a la mayoría de los 4.12, les cabe a la mayoría de ustedes. Dicen que entonces deben reconocer y respetar la autoridad que Dios ha dado a los padres. Dice que no nos transformemos, los hijos no se transformen en hijos contumaces y desobedientes, como habla la palabra de Dios. Y esto significaría rebelarse o rechazar la autoridad que ellos tienen, que como ya dijimos es hacerlo frente a la autoridad que Dios tiene. Y aquí, joven, tenemos que entender, hijos, hijas deben entender, y ustedes lo deben aplicar incluso cuando sean padres y ya no lo son. Debe haber límites, hay límites en la vida. No es el todo está permitido para nuestros hijos, no es el todo está permitido para nosotros como hijos. Hay límites que debemos saber reconocer y respetar y están dados para nuestro bien y nuestra bendición. Salirse de este diseño de Dios tiene indudablemente consecuencias impensadas. Y es fácil darse cuenta. Allí donde encontramos un vínculo y una relación entre padres e hijos que está rota, que hay enemistad, incluso que hay agresión, agresividad, violencia, incluso física, no solo verbal, entre unos y otros, pues entonces estamos en presencia del alejamiento del diseño de Dios. Y ya sabemos las consecuencias que todo esto trae sobre la vida de esas personas. Por eso dice que lo debemos hacer en el Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Los padres deben educar y criar a sus hijos de manera correcta en el Señor. Así que esto se destaca allí. Y se destaca para vos, joven, porque estás en Cristo. Esto también significa en el Señor. Los que estamos en el Señor debemos obedecer a nuestros padres. Sí, pero no me dejan esto, aquello, lo otro. Bueno, allí hay límites. Dijimos, el límite es cuando nos piden hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, algo que Dios no ordenó. O nos piden no hacer algo que sí Dios nos está solicitando a nosotros. Mientras tanto, si somos aún menores dentro de las leyes o la cultura en nuestro país, debemos estar sujetos a nuestros padres. Y hacerlo con toda paciencia, sabiendo que nos estamos sujetando a Dios, y eso está bien, lo glorifica a Él, lo honra a Él, y de Él vendrá bendición. Esperando el momento donde ya podamos ser mayores de edad y disponer, tomar algunas decisiones por nosotros mismos.
A ver, te doy un ejemplo concreto. Suponete que algún joven es menor, 15, 16, 17 años, se entrega a Cristo, es una decisión por Cristo. Y luego de un tiempo de ser discipulado pide bautizarse. Lo comunica a sus padres no son creyentes y se lo prohíben. Pues ese joven, en los términos que la Biblia enseña, debiera ser paciente y esperar ser adulto o mayor de edad, a esto me refiero, para poder tomar esa decisión con toda libertad. Mientras tanto, no debiera forzar a sus padres o enemistarse con sus padres, debiera estar sujeto a sus padres en este sentido. Dios ve la intención de su corazón y ve también con agrado toda vez que este hijo está sujeto a la autoridad de sus padres, aunque no le están permitiendo bautizarse. Ahora, si esos mismos padres le prohibieran en su intimidad adorar a Dios y reconocerlo como Señor, pues entonces ese sí sería un límite para no obedecer y sujetarse a los padres, porque eso es lo que precisamente Dios ha estado solicitando. Así que esta ilustración debe quedar clara también en cuanto a cuáles son nuestros derechos, sí o no, hasta cuándo o de qué manera. Así que los padres deben seguir en el trato y el cuidado de sus hijos el ejemplo y el modelo de Jesús, dice la palabra, en cuanto al trato y cuidado de Dios respecto a su propia familia espiritual. Así como Dios trata y cuida a todos sus hijos e hijas, así un padre debe cuidar a todos sus hijos e hijas allí en esa familia, aquí en la sociedad. No hacerlos enojar sin motivo, no los exasperen, no los irriten, no los provoquen a ira, dice. Y esto tiene que ver con conductas impropias, tiene que ver con el trato, en realidad con el maltrato, la humillación, desvalorización, etc. Y dice que entonces hay que guiarlos al Señor por medio del propio ejemplo de consagración y de fidelidad a Dios. Si aún tus padres no son del Señor, o si son del Señor pero no son muy estables en su fe, o no son tan comprometidos o fieles, pues vos tenés que seguir el ejemplo de Jesús, e ir más allá. Orá por tus propios padres, por tu papá, por tu mamá. No los señales, no les critiques, no los uses como excusa para comportamientos inapropiados propios o personales. Esforzate, esmerate, Dios te va a respaldar, Dios te va a fortalecer, vas a seguir saliendo adelante y posiblemente vos sí puedas ser entonces ejemplo a tus propios padres. Qué bueno esto, para que entonces estemos preservando la familia, preservando la unidad familiar, el hogar, los vínculos filiales que son tan preciosos y tan importantes para toda persona. Finalmente, entonces, viene la aplicación de la sujeción al ámbito laboral, a los vínculos y relaciones laborales. Y esto tiene que ver entonces con las relaciones entre el empleado y el empleador, los profesionales, los comerciantes, los obreros, toda clase de personas desarrollamos algún tipo de labor, trabajo, actividad, y allí estamos vinculados. Y a veces estamos en las dos niveles, ¿no es cierto? Reportamos a alguien, y damos órdenes a algunos o recibimos órdenes de otros también. Así que estamos a veces en estos dos roles también, de poder ser jefes de algunos mientras tenemos jefes por encima nuestro también. Bueno, en aquel tiempo, en aquella época, en aquella sociedad del Nuevo Testamento había en este aspecto también terribles abusos. Por si te imaginas, si ya trataban a las mujeres, a los niños de esa manera, bueno, también había aquí abusos, explotación, deshumanización, esclavitud, como ya sabes. Hay una expresión que dicen que los esclavos, personas, hombres, seres humanos, eran considerados como herramientas vivientes. Alguien decía, un martillo es una herramienta muerta, no tiene vida, pero un esclavo es una herramienta viviente, es una cosa, es algo que se usa, y si no me sirve más la tiro, la desecho. Y efectivamente así sucedía, porque el amo de ese esclavo podía disponer aún de su propia vida. Pues bien, aún en aquel tiempo, para aquel tiempo, Jesús estuvo introduciendo esta enseñanza tremenda. El impacto que debe haber causado todo esto también. Y él habló acerca de los vínculos que debiera haber entre unos y otros. Bueno, encontramos en el Nuevo Testamento una epístola, la de Filemón. Vos sabés que está tratando entonces de la huida
de un esclavo que se había convertido y entonces se alejó de su amo. Sin embargo, sabemos que el apóstol Pablo le indicó inmediatamente restablecer el vínculo correspondiente, reconocer y respetar la autoridad de su amo, conducirse como un buen esclavo, siervo, trabajador, y esto iba a agradar a Dios de tal manera que lo iba a preservar y a cuidar. Y efectivamente así sucedió también. Y volvieron a un buen vínculo y todos fueron bendecidos. Pues bien, el empleado entonces es el que desarrolla tareas, un trabajo, y debemos hacerlo. Vos y yo, la mayoría seguro está trabajando en algún lugar o para alguien. Debemos saber que ese trabajo es como si lo hiciéramos para el Señor. No para nuestro jefe, no es para el dueño de la empresa, de la fábrica, para ese comerciante que nos contrató, para esa organización, para ese gobierno. Debemos hacerlo para el Señor. Así es como lo vamos a estar honrando a Él, desempeñándonos correctamente en nuestra labor y en nuestra tarea. Por lo tanto, lo debemos hacer sin queja y de buena gana, porque en definitiva es a Él a quien estamos sirviendo. Y allí queda expresada esa sujeción y esa sumisión a Dios antes que a ningún otro. Y mientras yo quedo sujeto a mis jefes, pues entonces estoy demostrando que mi vida está sujeta a Dios. Cuando yo me comporto correctamente en mi trabajo, cumplo mi labor cabalmente, con toda responsabilidad, no me aprovecho, no me llevo nada que no me corresponde, no me hago distraído, no uso tiempo para mis cosas o para el ministerio en la iglesia. Mientras estoy trabajando para esa persona, yo dedico todo para esa tarea y esa labor y hacerlo con toda dignidad y excelencia. Pues entonces el empleador, en el caso de aquellos que son o jefes en algún lugar, deben tratar con dignidad y respeto a todas las personas y particularmente a aquellos que son empleados. Esto implica brindarles condiciones laborales correctas, adecuadas, agradables. Debe ser el trato respetuoso. La manera de conducirse, de hablar, de indicar, debe ser también de esta manera. En cuanto a la paga o al salario, debe ser algo digno. No debe haber allí como cierta explotación, ¿no es cierto? Y por supuesto, no debe haber ningún tipo de abuso y debe haber el cumplimiento de las leyes laborales que rigen o imperan en nuestro país respecto a las relaciones laborales. Bueno, son algunos ejemplos o aspectos que hacen a esta enseñanza que Pablo está haciendo. En cualquier vínculo que podamos establecer, porque somos de Cristo, debemos estar demostrando que lo somos. Así que vos y yo estamos llamados a glorificar a Dios en este aspecto, también en este aspecto. Así que revisemos nuestros vínculos con nuestros padres. Si ya son papás, algunos de los 4:12, revisen sus vínculos con sus padres y ahora también con sus hijos. Y si son pequeños, cómo están siendo ya esos vínculos con sus hijos pequeños y cómo debe seguir siendo ese vínculo con sus hijos pequeños. Recuerden que todo esto está demostrando cuánta sujeción ustedes tienen a Dios, que debe ser en todo caso el que guíe nuestra vida en todas las cosas, a quien debemos obedecer en todas las cosas, para que entonces nuestra vida quede bajo bendición. ¿Cómo te estás comportando como empleado? ¿Cómo te estás comportando en este sentido frente a aquellos que te han contratado? ¿Estás trabajando bajo queja, desgano, a media máquina? Recordá, lo estás haciendo para el Señor, no para esas personas. Si lo haces de esta manera, lo vas a honrar y a glorificar a Él y posiblemente Él te lleve a cosas aún mayores. Así que confía en esto también. Y si sos jefe o tenés a algunos a cargo, bueno, ¿cómo es tu vínculo con ellos? ¿Cómo los estás tratando? ¿Cómo los considerás? Así que tengamos en cuenta también estos aspectos que nos ha enseñado esta epístola en este texto acerca de la sujeción aplicada a nuestros vínculos filiales, vínculos laborales también. Jóvenes, estar en Cristo entonces es haber adquirido esta nueva naturaleza y estas nuevas relaciones que están caracterizadas por esto, el reconocimiento de la autoridad dada por Dios a distintas personas, a quienes entonces debemos obediencia. Ya sabemos, eso tiene límites, los conocemos claramente, de allí para abajo debemos siempre sujetarnos, no rebelarnos, no rechazarla, porque eso nos pone en grave peligro espiritual. Los hijos
Los padres, los profesionales, trabajadores, empleadores, debemos desempeñar roles y desarrollar vínculos según el diseño de Dios. Todo lo demás responde a nuestros criterios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestro materialismo, nuestro propio criterio de justicia, etcétera, etcétera. Esto, hacerlo de acuerdo a este ejemplo de la palabra de Dios, agrada a nuestro Señor, lo glorifica y entonces desata las más ricas bendiciones sobre todos aquellos que lo llevan a cabo. Joven, sean bendecidos, jóvenes, sean bendecidos en esta tarde. Y gloria al Señor por su palabra. Seguí guiando tu vida y tus decisiones, tus comportamientos y conducta de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Tu vida entonces estará transitando por caminos de bendición, de proyección, de progreso, de bienestar, de prosperidad. Vas a poder disfrutar plena y abundantemente esta vida que Dios te ha dado. Y lo hagas en ese vínculo tan precioso que es el matrimonio, y luego la familia, y en los vínculos laborales que ya mismo estás desarrollando. Así que apliquemos siempre la palabra de Dios a nuestra propia vida. Te quiero invitar para que mañana domingo es Día de Acción de Gracias. Estoy seguro que Dios tiene que haber bendecido tu vida de manera rica, preciosa, abundante durante este año, aunque haya sido un año de pandemia o cuarentena, así la recordemos. También por sobre eso debemos recordar todo lo que Dios ha estado haciendo, que ha sido tanto y tan precioso. Así que animate mañana en los cultos que tendremos, en el que te toque participar, a abrir tu boca para dar gracias a nuestro Dios. Te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo ricamente en el nombre del Señor, y que Él te guíe y te llene de sabiduría, de gozo y de paz del Espíritu Santo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor.